Este es Stalag-Luft 3, un campo de prisioneros de guerra alemán construido entre 1942 y 1944 en medio de los densos bosques de Sagen, actualmente Sangan, Polonia, a 145 kilómetros al suroeste de Berlín. A primera vista podría parecer solo otro campo militar de la Segunda Guerra Mundial, con sus barracones alineados, torres de vigilancia y alambradas dobles repletas de púas. Pero su fama no reside en lo que se ve por encima del suelo, sino en lo que permaneció oculto debajo. Porque este fue el escenario de una de las hazañas más audaces, complejas y trágicas de toda la guerra, la gran fuga de Stalag-Luft 3, un escape tan extraordinario que inspiraría películas, investigaciones internacionales y un brutal acto de venganza por parte de los nazis. Pero empecemos por el principio. Un campo diferente. Stalag-Luft 3 no era un campo común, estaba diseñado exclusivamente para oficiales aliados capturados, en su mayoría pilotos y tripulantes de bombarderos abatidos en territorio enemigo. A lo largo de sus 5 recintos separados, llegó al albergue entre 10.000 y 12.000 prisioneros, lo que lo convirtió en uno de los campos de prisioneros más grandes de Europa. A diferencia de los campos de exterminios o trabajos forzados, los prisioneros aquí tenían ciertos privilegios. Habían bibliotecas, una piscina, un campo deportivo y hasta un teatro improvisado con funciones ocasionales. Esto no era generosidad del régimen nazi, sino parte de un cálculo político. Al tratar mejor a los oficiales aliados, se esperaba que los prisioneros alemanes recibieran un trato recíproco en manos británicas o estadounidenses. Pero eso no significaba que los prisioneros fueran complacientes. La vida en el campo, por más llevadera que pareciera, era una existencia suspendida. No sabían cuánto tiempo estarían allí ni cómo acabaría la guerra, así que decidieron no esperar sentados. Escapar como deber. Escapar no era solo una obsesión o una forma de rebelarse. Para los prisioneros, era parte de su deber militar. Cada vez que un prisionero huía, el régimen nazi tenía que desviar recursos, soldados, vehículos, tiempo, para encontrarlo. En tiempos de guerra total, incluso un pequeño desvío de personal podía representar una ventaja para el bando de aliados. Pero Stalag-Luft 3 había sido construido especialmente para evitar eso. Las medidas de seguridad eran excepcionales: doble valla perimetral, torres de vigilancia con ametralladoras, alambre de púas entre cercas y un detalle mortal: si un prisionero cruzaba una delgada línea de advertencia cerca de la cerca sin autorización, era abatido sin previo aviso. Además, los barracones estaban elevados unos centímetros sobre el suelo para dificultar cualquier excavación, y debajo del campamento, micrófonos sensibles escuchaban el menor indicio de que alguien pudiera estar cavando. Todo esto llevaba a una conclusión: el campo era a prueba de fugas. Pero los prisioneros no estuvieron de acuerdo. 3 túneles, una oportunidad. A partir de abril de 1943, un grupo de prisioneros liderados por el oficial británico Roger Bushell comenzó a planear algo sin precedentes. No un túnel, sino 3. Cada uno tenía su propio nombre: Tom, Vicky y Harry. La idea era simple: si los alemanes descubrían uno o 2, tal vez no imaginarían que había un tercero. El más ambicioso y el que sería utilizado en la gran fuga fue Harry. Su entrada estaba ingeniosamente oculta bajo una estufa metálica, conectada a una trampilla de madera que se abría solo desde dentro. La profundidad del túnel era impresionante: 7.6 metros por debajo de la superficie, justo por debajo del alcance de los micrófonos. Pero eso generaba un nuevo problema: ¿cómo evitar un colapso? El complejo industrial del escape. Construir el túnel requería materiales, muchos materiales: madera para apuntalar los muros, herramientas, iluminación, ventilación, ropa, documentación falsa. Pero nada de esto podía introducirse desde afuera, así que los prisioneros improvisaron.
Desmontaron sus camas y robaron las tablas. Desarmaron bancos, sillas, mesas, sacaron clavos de techos y paredes, fabricaron raíles con latas de leche condensada y construyeron pequeños vagones para transportar arena. Incluso crearon una lámpara eléctrica alimentada por batería construida a mano. Uno de los mayores desafíos era justamente la arena. El suelo subterráneo era de color amarillo, mientras que el de la superficie era gris. Si acumulaban arena amarilla en los alrededores de los barracones, serían descubiertos en minutos. La solución: los pingüinos. Más de 100 hombres caminarían diariamente por el patio con bolsas escondidas bajo sus ropas. Mientras caminaban, iban soltando lentamente la arena amarilla y la mezclaban discretamente con la gris, arrastrando los pies para disimular. El resultado parecía cómico, pero era una operación de precisión. Ferres y traiciones. Los alemanes sabían que los oficiales aliados eran ingeniosos. Por eso asignaron personal especializado, apodados Ferret, hurones, cuyo único trabajo era detectar intentos de fuga. Algunos se infiltraban con prisioneros, otros espiaban a través de ranuras. En septiembre de 1943, los Ferrets descubrieron uno de los túneles. Tom. Fue un duro golpe. Como castigo indirecto, los estadounidenses fueron trasladados a otra sección de campo. Aún así, los británicos continuaron enfocándose exclusivamente en Harry. Durante los meses siguientes, no solo excavaron, sino que diseñaron mapas, falsificaron documentos, cosieron ropa civil y fabricaron brújulas caseras con virutas de metal y cerillas. Todo estaba listo para el momento decisivo. La noche de la fuga. El 24 de marzo de 1944, a las 8:45 de la noche, los prisioneros comenzaron la operación. Más de 200 estaban preparados para escapar. Solo 76 lograrían salir antes de que se descubriera el túnel. Todo lo que podía salir mal, salió mal. La trampilla de salida se había hinchado con la humedad y tomó más de media hora abrirla. Para colmo, el túnel no llegaba a la línea de árboles como esperaban, sino que terminaba en pleno terreno descubierto, justo en la tierra de nadie, entre el campo y el bosque. Aún así, decidieron continuar. Uno por uno, los hombres cruzaban el túnel. Cada 10 metros, un sistema de señales con cuerdas avisaba si podía salir sin ser visto. Durante 6 horas, bajo el frío y el miedo, se deslizaron por el túnel hacia la libertad. Pero a las 4:55 am, uno de los hombres malinterpretó una señal y emergió justo frente a un guardia. Este, sorprendido al principio, disparó al aire, hizo sonar su silbato y dio la alarma. La fuga había terminado. La venganza nazi. Esa noche, 76 hombres escaparon. 3 lograron llegar a la libertad, 2 noruegos que alcanzaron Suecia y un neerlandés que viajó por Francia y España hasta Gibraltar. El resto fue capturado. La respuesta nazi fue brutal. Hitler, furioso por la humillación, ordenó que más de la mitad de los recapturados fueran ejecutados como escarmiento. En total, 50 prisioneros fueron asesinados extrajudicialmente. La mayoría fue sacada de sus celdas con el pretexto de ser trasladada. En la carretera, los detenían, les quitaban las esposas y les pedían que se aliviaran al borde del camino. Allí, de espaldas, les disparaban en la cabeza y los arrojaban a una zanja. Las ejecuciones fueron sistemáticas. El régimen intentó encubrir los asesinatos alegando que murieron al intentar escapar nuevamente, pero nadie creyó esa versión. Una investigación británica posterior demostró la verdad. Varios oficiales de la Gestapo fueron juzgados en Nuremberg por crímenes de guerra y ejecutados. El legado de la fuga. La gran fuga no cambió el curso de la guerra, no liberó cientos de prisioneros, no humilló militarmente al Tercer Reich, pero fue un símbolo de resistencia, inteligencia, cooperación internacional y valentía frente a lo imposible.
Durante semanas, el escape distrajo a decenas de miles de soldados alemanes, obligándolos a rastrear todo el territorio mientras los aliados se preparaban para el desembarco de Normandía. Y más importante aún, dejó un claro mensaje: el espíritu humano no puede ser contenido por valla ni ahogado bajo la tierra. Stalag 3 fue construido para ser infalible, pero fue superado por la creatividad, el sacrificio y el deseo de libertad. Hoy, los nombres de los hombres asesinados tras la Gran Fuga están inscritos en memoriales en todo el mundo, y su historia sigue inspirando a quienes creen que, incluso en las circunstancias más oscuras, la dignidad y la esperanza pueden brillar. Si te gustó esta historia, no dudes en dejar tu like y tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.